Bendiciones con todos. Tema 220, las verdades de la palabra de Dios. Hoy una petición muy persistente y utilizamos Mateo capítulo 20, versículo del 29 al 34, que dice lo siguiente. Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente le reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿Qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Como hermoso paréntesis encontramos este episodio que en breves palabras nos enseña mucho en cuanto a la importancia de la perseverancia en nuestras peticiones delante de Dios y la gran misericordia de nuestro Señor, ya que a pesar de que iba rumbo a la muerte, siempre estaba dispuesto a ayudar a los necesitados que confiaran en Él. El último milagro de sanidad que Mateo nos registra. Si recordamos un poco, Jesús va rumbo a Jerusalén, ya declarando abiertamente lo que sucedería allí, y sabe que esta será su última Pascua en esta tierra. Ahora bien, se nos dice que al salir de Jericó, una gran multitud le seguía. Este milagro de sanidad que veremos aquí es el último que Mateo nos presenta. Ahora bien, en cuanto a este milagro, algunos han objetado su veracidad por algunas diferencias que se ven al comparar este relato con Lucas y Marcos. Si comparamos este relato en Lucas y Marcos, vemos lo siguiente. Lo primero y más obvio es que Mateo nos presenta dos ciegos, mientras que Lucas y Marcos solo uno, y este último dice que se llama Bartimeo. Miren lo que dice Marcos 10:46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Por qué Mateo nos dice que eran dos y Lucas y Marcos dicen que era uno? ¿Se trata de algún error? Definitivamente no, ya que la Biblia es palabra inspirada por Dios, pero a través de este hombre se escribieron bajo un lineamiento y conocimiento humano, su estilo literario y bajo la perspectiva que lograron comprender. En este caso, no olvidemos que el propósito primordialmente de cada evangelística no es dar un detalle de la descripción biográfica e histórica de la vida de Jesús, sino basado en el propósito que tenía en mente. En este caso, Mateo quiere mostrarnos que Jesús es el Mesías. Estos se limitan a resaltar los acontecimientos, personas y detalles de las historias que ellos mencionan. Mateo fue un testigo presencial de este acontecimiento y él verificó que eran dos ciegos. Se limita a darnos pocos datos, más los necesarios para resaltar una enorme compasión de Jesús al sanar estos dos ciegos. Lucas, por el contrario, no fue un testigo presencial. Fue un gentil que diligentemente investigó a través de los testigos que interrogó. Este último podría creerse en el sentido en que Marcos, este ciego, se presenta por nombre. Marcos nos dice que se llamaba Bartimeo, y Bartimeo es un nombre compuesto literalmente que significa hijo de Timeo. Por tanto, no es difícil creer que eran dos ciegos, pero que en el caso de Marcos y Lucas, estos se limitan a presentar el hecho de la sanidad desde la perspectiva de uno de ellos. La segunda cosa que los críticos señalan es que el hecho de que Mateo y Marcos dicen que este milagro ocurrió a la salida de Jericó, mientras que Lucas dice que fue a la entrada de Jericó. La aparente discrepancia ha sido solucionada diciendo que probablemente sucedió entre la salida de Jericó y la entrada.
a poca distancia de la Jericó nueva que Herodes el Grande había edificado. Como sea, nosotros creemos que toda la palabra de Dios es inspirada por él y posee un mensaje que nos bendice en gran manera. Antes de terminar con las críticas que algunos han realizado en cuanto a la veracidad de esta historia bíblica, queremos también mencionar algunos han llegado a afirmar que esta historia que Mateo presenta aquí está repetida y que la presentó anteriormente allá en el capítulo 9. Pueden leer en casa Mateo 9 del 27 al 31. Sin embargo, nosotros no creemos tal cosa. De hecho, este milagro forma parte de una gira de milagros que nuestro Señor realizó en la región de Galilea, y ahora Mateo nos presenta otro milagro diferente donde otros ciegos reciben la vista. Ahora, este es una petición muy interesante, ¿no es cierto? Aquí encontramos a dos ciegos que estaban sentados junto al camino. La ceguera era un mal que era muy común entre los tiempos de Jesús, especialmente por las condiciones del desierto, la presencia del polvo en el aire que le rodeaba y algunas infecciones provocadas por bacterias que atacaban directamente a los ojos. Marcos y Lucas nos dice que era uno y que mendigaba, por lo que podemos deducir que ambos eran personas que se sentaban a mendigar en el camino. Marcos 18:35 dice: aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Ahora bien, estos escucharon un bullicio de la gente y se animaron a preguntar qué estaba pasando. Dice Lucas capítulo 18, versículo 36-37, lo siguiente: y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Por ello, cuando se enteraron que Jesús era el que pasaba por allí, y es obvio que habían escuchado su fama, comenzaron a clamar pidiendo su misericordia para sus vidas. Aquí vemos el primer intento de estos hombres por llamar la atención de Cristo, pero no recibieron respuesta. Al contrario, fueron reprendidos para que se callasen y no molestaran al maestro. No obstante, estos no hicieron caso, sino que gritaron aún más fuerte, con gran insistencia, ya que sabían que esta podía ser la única oportunidad de recibir el favor de Dios. Esta constante insistencia nos enseña la importancia de perseverar en nuestras oraciones, aun cuando parezca que no hay respuesta a las circunstancias. Debemos seguir orando para obtener la respuesta del Señor, así como la tuvieron estos dos ciegos. Ahora, la gran compasión de Jesús. A pesar de que Jesús se encontraba presionado por el hecho de que iba rumbo a Jerusalén a morir, esto no impidió aún en los últimos días de su vida mostrar compasión por los más necesitados. Aquellos hombres necesitaban la ayuda de Dios y Jesús no se los negó. Él nunca estuvo demasiado ocupado o cansado para ayudar a aquellos que con fe se acercaban a él. Al final, los hombres recibieron su milagro y una vez más nos enseñan qué hacer, porque después de todo esto, el texto termina diciendo que le siguieron. Como estos hombres debemos perseverar en nuestras peticiones, creyendo que Jesús tiene el poder para obrar a nuestro favor, y al igual que estos debemos seguir a Jesucristo con total fidelidad hasta el día de nuestra muerte. Amén. Qué maravilloso, qué tremendo las verdades de la palabra de Dios, ¿no es cierto? Dos ciegos recibieron, buscaron a Jesucristo, gritaron, insistieron y se encontraron con Jesucristo y recibieron su vista. Algo que ni la ciencia, con todo su avance tecnológico, lo puede hacer. Solo el Hijo de Dios, el Señor de señores, el Rey de reyes puede hacer estos milagros maravillosos. Y por eso tenemos que buscarle a Él. Tal vez no estemos ciegos físicamente, pero hay algunos ciegos espiritualmente
que niegan la palabra de Dios. Y esos ciegos tienen que volver a Cristo y aprender a ver las maravillas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que el Espíritu Santo la haga germinar en cada oyente. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la familia, por los amigos, gracias por todos los que escuchan la palabra de Dios. Bendícelos en gran manera, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Y en el nombre del Señor Jesucristo los bendecimos a ustedes que escuchen la palabra. Y en el nombre de Jesucristo deseamos que ustedes tengan un día lleno de bendiciones.